Buenos días queridos chicos, gracias por conectarse a la clase del día de hoy en el cual estamos trabajando el tema de movimiento de proyectiles o movimiento parabólico. Bien, queremos recordar en primer lugar las características que tiene el movimiento y también las fórmulas. Vamos a hacerlo brevemente. Este movimiento tiene las siguientes características. La primera, queridos chicos, que la velocidad inicial con la que se va a lanzar es diferente de cero. Obviamente también los objetos que sean lanzados o los proyectiles que sean lanzados van a describir una trayectoria parabólica, por tal razón es que se llama así, movimiento parabólico. Pero esta velocidad inicial, queridos chicos, va a descomponerse en dos valores, en los valores del eje X y en los valores del eje Y, velocidad en el eje X y velocidad en el eje Y. Además de eso tiene un ángulo de lanzamiento, eso es súper importante recordar. Ahora, ¿qué sucede con la velocidad en el eje X? La velocidad en el eje X es una velocidad constante en toda la trayectoria. En cualquier punto que nosotros seleccionemos, siempre la velocidad en el eje X es la misma, siempre, siempre. Así sea en la altura máxima o en cualquier lugar, mientras sube o mientras baja, siempre la velocidad en X es la misma, siempre. Eso debe estar súper claro, queridos chicos. ¿Por qué? Porque se realiza un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, las fórmulas que utilizaremos para encontrar valores en el eje X será las fórmulas o la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, que es distancia igual a la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Ya en un ratito estaremos viendo también todas las fórmulas, un resumen de las fórmulas que estaremos usando para la clase, para los ejercicios que se resolverán. ¿Qué sucede en el eje Y? En el eje Y, mientras el objeto sube, la velocidad va disminuyendo hasta llegar a cero. ¿En qué punto? En el punto de la altura máxima. ¿Sí? La altura máxima aquí con la letra H, la velocidad en el eje Y llega a cero porque se detuvo y luego vuelve a caer nuevamente. Y empieza su velocidad a ir aumentando hasta llegar nuevamente a la misma distancia que se puede decir hacia el mismo punto desde donde fue lanzado, obviamente con una distancia horizontal diferente, sí, porque obviamente el movimiento de proyectiles o el movimiento parabólico va a recorrer esa distancia. Entonces, queridos chicos, esas características deben recordarlas. Ahora, ¿cuál es la aceleración que permite que en el eje Y disminuya la velocidad y luego aumente la velocidad? Es la gravedad. La gravedad es la responsable en el eje Y. Por lo tanto, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme variado, ya que hay una aceleración que en sí en este caso es la gravedad. Por lo tanto, chicos, las fórmulas que utilizaremos serán las del movimiento rectilíneo uniformemente variado, obviamente con el detalle que la aceleración es la gravedad, con el detalle que en vez de una distancia horizontal será una altura h. Y la última parte, queridos chicos, que me estaba olvidando, en el eje horizontal, la distancia que alcance el objeto, el proyectil, al ser lanzado en este movimiento parabólico será una distancia horizontal que se le llama alcance, ¿sí? Y será en el eje X. Ahora, otro de los detalles importantes de estas características que ustedes saben también es el que se encuentra en la parte final, que tiene que ver con los ángulos. Para obtener el alcance horizontal máximo se debe disparar o lanzar con un ángulo de 45 grados. Si el objeto se lanza con 45 grados de inclinación, alcanzará su distancia horizontal máxima, el alcance horizontal máximo. ¿Sí? Si es de 44 o 46 será un poco menor. Además, es importante, queridos chicos, que el alcance horizontal para ángulos complementarios será el mismo. Por ejemplo, para 30 y 60, como se complementan, 30 más 60 da 90, entonces, ¿a qué distancia horizontal llegarán? Exactamente a la misma. De igual manera, por ejemplo, 70 y 20, 50, 40, etcétera. Ahora, ¿qué sucede, chicos, si tenemos un movimiento semiparabólico? El semiparabólico es solamente la mitad de este movimiento, o sea, desde este punto de altura máxima en adelante. Aquí tenemos el movimiento semiparabólico. Las características son exactamente las mismas de cuando la partícula, el objeto baja, es igualito, lo mismo.
no cambia nada. Sí, todo es exactamente igual. Solamente que se realizará desde este punto, desde la altura máxima. Nada más. Ahora chicos, con eso es importante nosotros recordar las fórmulas. Las fórmulas que iremos utilizando son las que están presentadas en pantalla. Bien, las velocidades iniciales al tener un ángulo de inclinación van a estar en función de alguna razón trigonométrica, como el coseno del ángulo y el seno del ángulo. De igual manera, si yo quiero encontrar el ángulo, tengo la tangente del ángulo es igual a la velocidad inicial sobre la velocidad inicial en x. De esa manera, si algún momento me piden el ángulo y me dan las velocidades, las componentes, puedo encontrarlo. Pero, queridos chicos, como mencionábamos que este es un movimiento en el que se combinan dos tipos de movimientos, vale la redundancia, el movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, entonces tenemos la fórmula para el eje X. Y el movimiento rectilíneo uniforme variado para el eje Y. Y estas son las fórmulas para el movimiento rectilíneo uniforme variado, que nosotros ya conocemos. Obviamente, en vez de la aceleración, aquí va la gravedad, en vez de las distancias va la altura. Pero, estas fórmulas también tendrán una relación directa con los ángulos en el momento que se vayan lanzando. ¿Sí? Que el objeto se lance, si es de 30 a 60, por tal razón incluimos, ¿sí? Aquí que la velocidad inicial en x será la velocidad inicial coseno del ángulo, y reemplazamos y tendríamos una fórmula nueva. Es la misma, sí, solamente que tiene el ángulo el cual nosotros, dependiendo de los ejercicios, lo usaremos. De igual manera para el eje Y también tenemos los ángulos, ¿sí? Que en este caso será con el seno del ángulo, y estas son las fórmulas que vamos a utilizar para los ejercicios. Vamos entonces con nuestro primer ejercicio para el día de hoy. Un balón de fútbol que reposa sobre una cancha es pateado con un ángulo de 35 grados sobre la horizontal con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundos. Literal A. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el balón? Literal B. ¿Cuál es la distancia horizontal recorrida? El futbolista, ¿no es cierto?, dispara el balón con un ángulo de 35 con velocidad inicial de 20. Esta es la velocidad sin sus componentes. Si queremos encontrar las componentes, ¿cómo lo hacemos? Bueno, con las fórmulas de las componentes. La velocidad inicial en el eje X y en el eje Y. ¿Nos servirían esas fórmulas? Por supuesto que sí, chicos. Y las vamos a usar más adelante. Ahora, ¿qué es lo que queremos encontrar? La altura máxima y la distancia horizontal máxima. Y es justo lo que vamos a hacer en este instante con la solución. Solución. Vamos a comenzar, queridos chicos, con el eje X y si queremos con el eje Y. No habría ningún problema si nosotros lo hacemos con cualquiera de los dos. Entonces, vamos a empezar con el X como les mencionaba, ¿ya? Vamos a tomar la fórmula, ¿sí? Para el eje X, que es igual a ¿qué? A la distancia es igual a la velocidad inicial coseno del ángulo por el tiempo. ¿Por qué utilizamos la que tiene el ángulo? Porque tenemos un ángulo de inclinación con el que se está disparando, que es de 35 grados. Por esa razón. Entonces, vamos a reemplazar los datos que tenemos. Bien, tenemos la distancia horizontal, que es esta X máxima, o el alcance. No tenemos. Y esto entonces es lo que vamos a encontrar. Eso es lo que nos pregunta, la X máxima, o la distancia o el alcance horizontal. Tengo la velocidad inicial con la que se lanza el objeto, el balón, ¿sí? Se dispara con 20 metros sobre segundos y un ángulo de 25 grados. Por lo tanto, tendríamos coseno de 35, era coseno de 35 y una velocidad de ¿cuánto? De 20. Reemplazamos y nos quedaría 20 coseno de 35. Multiplicado por el tiempo. ¿A qué tiempo nos referimos? Bueno, específicamente es el tiempo de vuelo. El tiempo que la pelota permanece en el aire hasta que vuelve a tocar el suelo. No tengo el tiempo de vuelo, tampoco tengo la distancia horizontal, por lo tanto son dos incógnitas. Así que ahora vamos al eje Y. En el eje Y necesitamos también mirar cuáles son las fórmulas que tenemos y cuáles nos servirán para encontrar la distancia de la altura máxima.
y también encontrar el tiempo de vuelo. Encontraremos la altura máxima, queridos chicos. Para ello necesitamos elegir una de las fórmulas que están aquí, la primera, la segunda o la tercera. ¿Cuál de ellas me puede servir? Bueno, la primera no me serviría por una razón, porque no tengo el tiempo en que subió. La tercera tampoco, porque también tengo el tiempo, así que no me sirve el tiempo. La tercera, perdón. Y la segunda me parece que es la más adecuada, así que la vamos a utilizar en este instante. En la segunda fórmula nosotros vamos a reemplazar todos los valores que conocemos. Hay un detalle importante, queridos chicos, que la velocidad final en el eje Y, en la altura máxima, es 0. Porque sube, va disminuyendo hasta detenerse. Por tal razón, aquí será 0. Y 0 elevado al cuadrado, 0. ¿Tengo el valor de velocidad inicial? Sí, vamos reemplazándolo, 20. ¿Tengo el ángulo de lanzamiento? Sí, tenemos el ángulo de lanzamiento que vale 35 grados. ¿Tengo el valor de la gravedad? Por supuesto, 9.8. La pregunta aquí, chicos, es el signo de la gravedad, ¿negativo o positivo? En esta mitad. Está subiendo, por lo tanto el signo de la gravedad es positivo o negativo. Cuando sube el signo es negativo. Listo. Y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Justo es lo que necesitábamos, la altura máxima. Eso es lo que estamos encontrando en este instante. La altura máxima. ¿Cómo sabemos que es la altura máxima? ¿Por qué? Porque en ese lugar, en este punto específico, la velocidad en el eje Y vale ¿cuánto? Vale 0. Por eso sabemos que es la altura máxima. Y estamos encontrando justo lo que nos estaba solicitando el literal A. Así que bien, despejemos los valores. Tomamos la calculadora, chicos, y resolvemos 20 seno de 35 al cuadrado y veamos cuál es el resultado. Bien, chicos, vamos entonces a poner este valor, ¿sí?, del paréntesis, que sería 20 seno de 35 grados, que nos da un resultado de ¿cuánto? 131.59. Bien, ya tenemos entonces 131.59. Bien, vamos al otro lado. Más por menos se hace menos. 2 por menos 9.8, ¿cuánto es? 2 por 9.8, obviamente este era negativo. El resultado nos dio 19.6. 19.6 altura máxima. Vamos a despejar en la ecuación. El número 131 pasa al otro lado como negativo. 131.59 igual a ¿qué? A menos 19.6 altura máxima. En este instante despejamos. El 19.6 al otro lado pasará a dividir. ¿Sí o no? Sí, pasa a dividir. Muy bien, entonces vamos a ponerlo acá. Pasa a dividir como menos 19.6. Y esto que es igual a la altura máxima, que es justo lo que nosotros estábamos buscando, es lo que nosotros queríamos. Bien, menos por menos, más. Y el momento de dividir nos quedaría 131.59 dividido para ¿cuánto? Para 19.6. Y el resultado es la altura máxima. 6.71. 6.71 ¿qué? Metros. Ese es el valor de la altura máxima. Ahora, con este valor de altura máxima y bueno, con esta parte que hemos encontrado ahorita, hemos solucionado el literal A. Pero ahora necesitamos encontrar la distancia máxima horizontal, que es conocida también como alcance. Para ello yo necesito el tiempo de vuelo. Obligatoriamente necesito el tiempo de vuelo porque ese dato no lo tengo. Necesito encontrarlo para poder saber cuál es el valor. Por lo tanto, chicos, para este literal B, ¿cómo encontraríamos el tiempo de vuelo? Ideas. Los escucho. Ideas.
La fórmula número 1 de las que nosotros tenemos, ¿sí? Para el eje Y será la que vamos a utilizar. Obviamente la que tenemos en función del ángulo de lanzamiento, porque este ejercicio tiene un ángulo de lanzamiento, ¿correcto? Vamos a ir reemplazando los datos en este instante. Fíjense chicos, la velocidad final en el punto más alto de la trayectoria en el eje Y es 0, porque llegó a su punto más alto, se detuvo. La velocidad inicial con la que se lanza el objeto, sí conocemos, tiene un valor de ¿cuánto? Un valor de 20. Conocemos el ángulo de inclinación con el que el objeto es disparado, con el que se pateó el balón, sí, 35. Conozco la gravedad también, menos 9.8 porque está subiendo. Y lo que me queda de incógnita solamente será el tiempo de ¿qué? El tiempo de subida. El tiempo en el que el objeto llega desde el momento de ser pateado, el balón, hasta el punto más alto de la trayectoria, ¿sí? Que sería la altura máxima y ahí la velocidad final es igual a 0. Veamos los valores, chicos, vamos a resolverlos. Entonces tenemos 20 por el seno de 35 que nos da un valor de ¿cuánto? De 11.47. 11.47, aquí se elimina este paréntesis, ¿verdad? Y nos quedaría menos 9.8, vamos a despejar, correcto, con lo que nos quedaría que el tiempo de subida es igual a ¿qué? Bueno, el 11.47 pasa al otro lado, ¿con qué signo? Signo contrario. El 9.8 era negativo, así que también pasará al otro lado. ¿Con esto podemos encontrar el tiempo de subida? Por supuesto que sí. Vamos a realizar la división. Ahí tenemos 11.47 dividido para 9.8 y nos daría el tiempo de subida, que es 1.17 segundos. Pero lo que yo necesito es el tiempo de vuelo. ¿A qué es igual el tiempo de vuelo, queridos chicos? Habíamos mencionado que el tiempo en que se demora el balón en llegar hasta el punto más alto tiene un valor de 1.17. Y después, cuando empieza desde el punto más alto hasta llegar nuevamente al suelo, es exactamente 1.17, porque es el mismo tiempo que se demora en subir, es el mismo tiempo que se demora en bajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la misma gravedad, por esa razón sabemos aquello. Por lo tanto, aquí en vez de tiempo de vuelo, nosotros podemos decir que es 2 tiempos de subida. ¿Conocemos el tiempo de subida? Por supuesto que sí, lo acabamos de encontrar hace un ratito. Por lo tanto, vamos a reemplazar todos estos valores y listo. Entonces sería 2 por el tiempo de subida, que es 1.17, y listo. Y en este instante multiplicamos todo y tendríamos ya la distancia horizontal, el alcance horizontal, la X máxima. Entonces, calculadora, 20 por el coseno de 35, que nos da un valor de ¿cuánto? De 16.38. Multiplicado por el otro valor, que es 2 por 1.17, que es 2.34. Multiplicamos ahora los dos resultados y tenemos la respuesta. Tenemos el alcance horizontal máximo. Entonces 234 por 16.38 y el resultado nos dio 38.33. ¿En qué unidades? En metros. Entonces, la distancia horizontal máxima que recorre este balón es de ¿cuántos metros? De 38.33 metros. Y la distancia del punto más alto de la trayectoria, ¿cuál es? También lo encontramos, ¿es de cuánto? Es de 6.71 metros. Y de esta manera finaliza este ejercicio.